Bueno, empieza en este momento a grabarse la charla con Adolfo de Luján, del Colegio, como decía, de Política, Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública. Os voy a pedir a todos que tengáis el micro apagado, ¿sí? De tal manera que cuando él termine, pues damos paso a preguntas, ya sea por el chat o de manera que podáis utilizar también el micrófono, ¿de acuerdo? Bueno, Adolfo, sin más preámbulos, de nuevo te agradezco que estés hoy con estos estudiantes que tienen tanto interés en tu charla. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Manuel, por la invitación. Y nada, es un placer estar aquí, bueno, aquí es un decir, telemáticamente con vosotros y vosotras y poderos daros esta charla sobre salidas profesionales de vuestras carreras. Como os ha dicho Manuel, yo soy el coordinador del Servicio de Empleo y Carrera Profesional del Colegio Profesional de Ciencias Políticas, Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública, que es un colegio en el que desde hace poco, desde hace medio año, un poquito más, cuando acabéis la carrera vais a poder colegiar todos, porque conseguimos que por fin la Comunidad de Madrid aprobara unos estatutos que nos admitía esta posibilidad. Así que, bueno, estamos abiertos a contar con vosotros para ayudaros en vuestra búsqueda de empleo y demás. Tengo una presentación preparada que ahora voy a empezar a compartir, en las que, bueno, voy a hablar sobre diferentes opciones que tenéis para cuando acabéis la carrera y qué pasos, algunas las conoceréis más, otras menos, y, bueno, qué pasos dar o cómo buscar empleos, o tanto ya sea en el sector público o privado, pues en cada uno de estos ámbitos. Y, bueno, pues voy a empezar a presentarlo. O como os ha dicho Manuel, habrá un turno final de preguntas, pero si hay alguna alguna cosa realmente importante, alguna duda que tengáis durante la presentación, a mí no importa que bueno, me abráis el micrófono y me hagáis llegar vuestras preguntas, porque quizá hace la sesión un poquito más amena que oír a la misma persona hablando con todo el rato. Entonces, si en algún momento tenéis alguna duda, no hace falta que esperéis hasta el final. Si no, podéis abrir el micrófono un momento, a hacer vuestra pregunta, la volvemos a lo volvéis a cerrar y, pues, si es pertinente, que supongo que sí, pues nada, iré dando respuesta. Voy a compartir la presentación vosotros. Vale. Supongo que la podéis ver porque yo la estoy viendo bien. Ya hemos hecho la prueba antes. Vale. Vamos a seguir. Bueno, esto... bueno, cuando uno se aproxima al final de la carrera, pues siempre surge la duda de qué hacer en ese momento, cuál es su vida a partir de ahora y qué pasos debe uno tomar. Es decir, qué hacer para, bueno, para conseguir esa inserción profesional que todos y todas estáis deseando. Pues realmente... creo que me ha saltado una... Sí, Mira, me falta una diapositiva que quería compartir con vosotros. Bueno, antes de empezar, las tres opciones que tenéis y sus diferentes categorías, quería hacer una pequeña reflexión sobre las carreras que habéis cursado, ya sea estudios internacionales, ya sea el otro que tenéis en filosofía política y economía. El grado. Normalmente cuando uno acaba un grado de otro tipo, de estilo arquitecto, médico, etcétera, ingeniero, está muy claro que lo que un arquitecto hace casas, que una persona que un arquitecto hace casas, que un médico cura personas, un veterinario una veterinaria cura animales, etcétera, etcétera. Pero cuando uno acaba estas carreras, normalmente tiene la sensación de que sí ha estudiado una carrera muy bonita, muy interesante, que le ha aportado mucho, pero que no sabe si le va a valer o no para encontrar trabajo y en todo caso no sabe en qué.
Entonces, yo quiero hacer una pequeña reflexión con vosotros respecto a las carreras que habéis cursado antes de empezar a ver diferentes opciones y ponerlas un poco en valor. Normalmente, este tipo de carreras adquiréis una formación transversal, que tenéis un poquito de economía, un poquito de política, un poquito de derecho, un poquito de sociología, un poquito de esto y lo demás allá, que os da una formación transversal, multidisciplinar, que normalmente gente de otras titulaciones no suele tener. Y esta formación tan multidisciplinar luego es muy útil en el mercado laboral. No porque las empresas a priori se vayan a pelear por vosotros según salís de la carrera, pero sí, una vez que entréis en alguna empresa, normalmente es mucho más rápido progresar, es mucho más fácil ir haciendo carrera dentro de las diferentes entidades, porque tenéis unas habilidades que otra gente no suele tener. ¿Qué tipo de habilidades? Pues unas competencias que sin querer vais adquiriendo poco a poco a lo largo del grado, sin que casi os deis cuenta, como son una capacidad de síntesis, una capacidad de ver los problemas desde diferentes tipos de enfoques, de redacción, de análisis, que normalmente gente de otras titulaciones, lo siento mucho, otras titulaciones de otro tipo, no suelen tener, van mucho más con orejeras. Porque saben mucho de lo suyo, pero no saben de lo demás. Entonces, nosotros tenemos esta formación multidisciplinar, que es que las empresas nos lo dicen. Nosotros en el colegio, como sabéis, no es un colegio de colección obligatoria, pero se colegia mucha gente. ¿Y por qué se colegia mucha gente? Porque tenemos una bolsa de empleo muy potente, con más de 400 ofertas todos los años y tal. Y las de las empresas nos lo dicen, oye, que la gente que nos enviáis, que es muy buena, que sea tal, y que si es capaz de proponer respuestas nuevas, diferentes a los problemas que vamos teniendo. Y eso es fundamental. Y esa capacidad de trabajar en equipo, normalmente la gente de otras titulaciones no lo suele tener. Y bueno, viene aquí el del colegio y que va a decir que la carrera no vale para nada. No, no es eso. Yo creo que vosotras y vosotros mismos hagáis una reflexión y penséis un poco en estas conversaciones de barra cuando se podía, al lado de una caña, de un café, con los compañeros no de la carrera, sino del pueblo, del barrio, de la urbanización, de que teníais del instituto, y tenéis una conversación sobre temas políticos, sociales, internacionales. Veréis que os dais cuenta que dicen muchas tonterías. ¿Y por qué os dais cuenta que dicen muchas tonterías? Es que no tienen en cuenta esto, no tienen en cuenta lo de más allá. ¿Es que vosotros sois más listos o más listas que ellos? Pues no, realmente no. Lo que ocurre es que habéis ido adquiriendo esas competencias que os hacen daros cuenta de las cosas. Y luego en el día a día del trabajo, eso os va a ayudar muchísimo. Y ya digo que las empresas, que tenemos contacto permanente con ellas, nos lo van contando continuamente. Entonces, no os preocupéis, que a la carrera os ha aportado más de lo que vosotros a priori creéis, y os va a permitir una trayectoria profesionales, bueno, que seguramente a priori no son las que pensáis. Bueno, en cualquier caso, como os digo, eso no quiere decir que unas carreras que son menos conocidas a priori, las empresas estén peleando por vosotros, porque a lo mejor no saben que existen. Pero buscan a alguien en Infojobs, en LinkedIn, y no ponen estudios internacionales, o no ponen grado de filosofía, política y economía, porque ni si saben que existe. ¿Eso quiere decir que tenéis menos opciones? No. Quiere decir que la descripción de las vacantes normalmente hacen ahorro de tiempo, pero tenéis las mismas opciones. Vamos allá. Lo que sí quiere decir es que van a estar peleando por contrataros, si vais a tener que hacer un esfuerzo hacia un lado o hacia otro. Es decir, a partir de ahora no se ha acabado la carrera y ya estoy insertado y tengo una trayectoria profesional de toda mi vida en la misma empresa. Eso ya no existe. Lo que tenéis que es ir dando pasos para vuestra inserción profesional. ¿Qué pasos? Bueno, pues ahora tenéis tres grandes opciones. Una, todo lo que tiene que ver con empleo público y organismos internacionales. Otro tiene que ver con la vida académica, es decir, ser docente universitario o investigador, que acaban siendo también docentes universitarios. O optar por el sector privado, que son tanto las empresas como las ONGs. Tanto en el sector privado como en la vida académica es necesario algún tipo de especialización previa.
en la vida académica es imprescindible, tiene que ser un máster de formación, un máster oficial universitario, y en el sector privado no es totalmente imprescindible, pero sí es muy recomendable, ahora os contaré el por qué, y no tiene por qué ser un máster oficial universitario, puede ser otro tipo de formación, luego llegaremos a ello. En cambio, para lo que son oposiciones no hace falta tanto en lo que es la especialización, porque se puede directamente ponerte a opositar u otro tipo de acceso, pero el fundamental es la posición. Ahí no te van a pedir, no van a hablar tanto tema de máster y demás. Vale, vamos a ver cada uno de estos tres ámbitos. Voy a empezar primero con el empleo público y organismos internacionales, que quizás es el que me va a llevar más tiempo, no porque es el que sea el que más de vosotros y vosotras vaya a trabajar luego, sino porque es un poco más, normalmente suele ser más desconocido. Pero suelo dedicar aquí un poquito más de tiempo y luego entraré tanto en lo que es la vida académica como en el sector privado. ¿Qué tipo de vacantes hay y cómo acceder, que tengan que ver con la carrera y cómo acceder a ellas? Bueno, como os decía, empezamos con el empleo público y organismos internacionales. Esto es lo que vamos a ver, el empleo público primero en la Unión Europea y de organismos internacionales, y luego en España, que vamos a ver las oposiciones que tienen más relación con la carrera o con vuestras carreras. Bueno, en los organismos internacionales en general hay pocas vacantes orientadas a recién titulados. Normalmente la gran mayoría de las vacantes existentes son para personas que ya tienen experiencia. Por tanto, bueno, quizás no es la salida natural nada más acá la carrera, sino hay que dar unos pasos previos y después, si a alguien le interesa el organismo internacional, dirigirse para allá. Pero bueno, hay algunas excepciones. Entonces, os voy a contar un poco esas excepciones de puestos que sí están más orientados a jóvenes, que son un poco las que tenéis aquí. Sobre todo, la más interesante son los puestos de administradores en la Unión Europea. Es un tipo de posiciones muy, 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 muy interesantes y que yo recomiendo siempre. Las oposiciones a administradores, ¿qué es lo que hace un administrador en la Unión Europea? ¿Qué posición es esta? Pues son los administradores en la Unión Europea, pues hacen todo tipo de funciones relacionadas con el diseño, gestión, implementación y evaluación de políticas públicas que gestiona la Unión Europea, por lo tanto, que entren dentro de las competencias de la Unión Europea, ya sea de los diferentes organismos de la Unión, ya puede ser del Consejo, la Comisión o el Parlamento. O otros organismos de la Unión, o sea, también puede ser el Comité de las Regiones, etcétera, etcétera. Pero sobre todo esas tres son las que tienen más vacantes. Pero cuando hablamos de posiciones en la Unión Europea, nosotros tenemos en la mente las oposiciones tal como son en España. ¿Cómo son en España? Pues son un montón de temas que uno se tiene que empollar durante 2, 3, 4 años y al final saca una plaza en no sé dónde. Muy bien. Pues las oposiciones en la Unión Europea son unas oposiciones muy particulares porque tienen un temario formado por cero patatero temas. O sea, no tiene temario. Entonces, son oposiciones... ¿no tienen temario las oposiciones en la Unión Europea? No. ¿Y por qué no tienen temario? Porque la Unión Europea entiende que primero que se necesita una formación previa para optar a este tipo de puestos, que esta formación previa es cualquier grado, o sea que esa ya la tenéis, y que luego la siguiente formación o conocimientos necesarios se os forman en el puesto. Ya os van a formar en el puesto, por lo tanto no hace falta que te hagas empollarse todos esos temas durante tantos años. Eso sí, ¿a quién van a seleccionar para formar en el puesto y para trabajar? Hay gente que valga. ¿Y cómo entienden que ellos que alguien que valga? Pues que tenga una serie de competencias, de habilidades, y esas competencias y habilidades, ¿cómo las miden? Bueno, pues lo que hacen es hacer una selección en 3 fases. La primera fase es hacen 3 tipos de test, bueno, 4 tipos de test, ponía 3, está mal, porque hay uno que quitaron y luego volvieron a poner, hay 4 tipos de test. Uno de razonamiento verbal, que realmente es comprensión de textos. Otro de razonamiento numérico, que es interpretación de tablas.
de tablas de, pues eso, de vaca por países y por hectáreas y tal. Y además en eso puedes utilizar la calculadora, te permite usar la calculadora. Y otro que es abstracto, que es esos de series, de que se van moviendo unos cuadraditos y unos circulitos y cuál es el siguiente. Y luego hay un otro que es de comportamiento en la oficina, de determinada situación que te presentan, cuál es cuál es la mejor opción y cuál es la peor opción. Por ejemplo, tengo en un momento mucha carga de trabajo y me viene mi jefe y me envía otro proyecto nuevo. ¿Qué hago? Pido ayuda a los compañeros, le digo a mi jefe que no lo puedo hacer, me quedo más horas o mando a mi jefe a la mierda. Pues mal habladamente. ¿Qué es la mejor opción? ¿Cuál es la peor opción? Pues tienes que decirla y tal y te puntúa. Los test no son difíciles. La cosa es que no vale con aprobarlos, es decir, tienes que ser de los mejores para pasar. Se presentan muchas personas a toda la Unión Europea, por lo tanto, son unas oposiciones. En ese caso tienes esa complicación. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas se presentan sin prepararlas. Pero a diferencia de las oposiciones otras que conocemos y que os voy a hablar luego en España, como te decía, al no tener temario, incluso las academias que se ganan la vida preparando a la gente a esto te dicen que con dedicarle una horita al día durante unos 5 meses, ya dedicarle más ya no tiene sentido porque no se mejora más. Es decir, son las oposiciones que son muy interesantes porque son compatibles con otro tipo de actividad que tengas. Con estar trabajando en algo que tenga que ver con tu trabajo, con la carrera, algo que no tenga que ver, con estar haciendo un máster, con estar preparando otra oposición y le dedicas una hora diaria a esto, durante 5 o 6 meses, no más. Y con esto ya estás súper preparado para poder pasar. Estos test serían en Madrid o Barcelona, o otros países, también en otras ciudades, etcétera, de la Unión Europea. Y luego harías otra prueba también en Madrid o en Barcelona, que es un test de bandeja electrónica, que es ordenar unos correos, así como tienes poco tiempo y tienes que hacer lecturas transversales. Y en la siguiente fase, que es súper dura, es un viaje con todos los gastos pagados a Bruselas para hacer 4 pruebas. Que, bueno, la verdad que me estoy dando cuenta que tengo la presentación un poco desactualizada, porque han puesto una quinta que solo vale un 10%, pero han puesto una quinta. Que es una presentación en público, una resolución de caso, y una dinámica grupal y una entrevista por competencias. Excepto la entrevista por competencias, los otros 3 tipos de pruebas son muy similares. Es lo que te hacen es te dan un montón de documentación que te tienes que estudiar en poco tiempo, eso sí, en tu segundo idioma, tú decides cuál es el primero y cuál es el segundo, sabiendo que el segundo tiene que ser uno de los que pidan, que digan la gente que la gente pida. Entonces, normalmente siempre va a ser inglés, francés, alemán, español, italiano, pero podría colarse otro y que cayera el italiano o el español, pero en general van a ser esos. En este segundo, bueno, y haces con tanta documentación que no te da tiempo a leer, pues en un caso tienes que ir a una presentación en público, en otro proponer cómo resolverías el caso y en otro participar en una dinámica grupal con otros compañeros de proponer soluciones entre todos. Y luego te hacen una entrevista por competencias, es decir, una entrevista no de qué has hecho en este trabajo o para qué has hecho este curso o qué has aprendido en este curso, sino qué te vale. Sabes trabajar en equipo, sabes resistir el estrés, sabes redactar, sabes resolver problemas y te pongo un ejemplo real que hayas tenido, ya sea de experiencia, ya sea académico o cualquier experiencia, ¿vale? Entonces, son unas oposiciones en general muy interesantes y que recomiendo siempre que la gente se presente, los que no los caen, porque exigen muy poca dedicación para la preparación, son compatibles con cualquier otra cosa y luego las condiciones si entras son maravillosas, tanto del tipo de trabajo súper relacionado con la carrera, muy interesante y con unas condiciones tanto de sueldo como de beneficios sociales inigualables. Entonces, lo único que vas a tener que pasar un poquito más frío, un poquito más de lluvia, porque probablemente estéis en Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo, pero bueno, no es tan grave. Bueno, luego hay otro programa que supuestamente es para jóvenes, que es el Young Professional Program de Naciones Unidas, en este caso no es de la Unión Europea, que teóricamente es para personas de hasta 32 años. Bueno, no teóricamente, es así. Lo que pasa es que en la práctica
no es para recién titulados, porque luego valora, aunque no es obligatoria, valoran experiencia. Aunque no es obligatorio, valoran máster. Aunque no es tal, pues valoran experiencia laboral, de práctica, etcétera. O sea, que es una cosa que, si os interesa, es un programa que está muy bien, entonces podéis entrar como funcionarios de Naciones Unidas, pero es muy raro que con 22, 23 entréis a este tipo que seleccionen. Probablemente, no dan 32, es que supuestamente te pueden presentar, ahí probablemente no te cojan tampoco, pero sí 26, 27, 28, ahí es digamos que estás en la ideal, si ya has adquirido esa experiencia, has adquirido ese máster, etcétera, etcétera, ahí sí es el momento que te puedes presentar. Bueno, ahí está la explicación un poco de qué consiste la selección de este programa. Hay otros, muchos organismos internacionales, todos tienen vacantes, pero como os decía, la mayor parte de ellas son para gente con experiencia, por lo tanto no están pensados para vosotros cuando acabéis la carrera. Hay una pequeña excepción, que es la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, que sí tiene algunas vacantes temporales, eso sí, que sí están pensadas para gente sin tanta experiencia, que son observación para observadores electorales o observadores en conflictos, que puede ser Ucrania o Armenia o cosas así, o diferentes procesos electorales. Estas plazas existen, normalmente valoran no son no valorables o imprescindibles en algunos casos, algunos cursos que se pueden dar, pero que incluso en algunos casos son gratuitos para este tipo para ser observador electoral y demás. Bueno, pero si no tenéis tantas opciones de empleo, excepto las que os he contado, lo que sí hay son prácticas en organismos internacionales. Lo que son en todos los organismos de la Unión Europea tienen prácticas para recién titulados, tanto en la Comisión, en el Parlamento, en el Consejo, etcétera, en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal de Justicia, en el Comité de las Regiones, etcétera, etcétera. Las más conocidas y las que tienen más plazas son las de la Comisión Europea, pero son las que se presenta más gente, por lo tanto son mucho más competitivas. Yo aquí suelo recomendar ser poco selectivo y presentarte a todas. En la mayor parte de ellas, no en todas, pero la mayor parte de ellas tienen 2 convocatorias anuales. Son 5 meses, son siempre remuneradas. Son siempre remuneradas, una remuneración que además para ser prácticas está bastante bien. Y bueno, pues yo sí las recomiendo bastante. Es importante que eso aquí, en este caso para la selección, que hagáis una buena carta de motivación. Y todo lo que podáis aportar, pues, de formación extra, de experiencia de voluntariado, de experiencia de empleo, de experiencia en prácticas, que muchos habéis hecho prácticas durante la carrera. Todo lo van a valorar. Y la carta, pues eso, la carta de motivación es muy importante. Y aparte, cuanto más idiomas mejor, aunque no hay un corte necesario, mínimo, etcétera, pero cuanto más idiomas, mejor. Aparte de las de la Unión Europea, hay prácticas en todos los organismos internacionales, o prácticamente todos. La mayor parte de ellas también son remuneradas, pero no todas. Así que tened cuidado. Por ejemplo, unas prácticas que a uno a priori le podrían interesar mucho son en Naciones Unidas o en Nueva York. Pues resulta que esas son no remuneradas. Y bueno, no todo el mundo se puede permitir estar trabajando 6 meses en Nueva York o más sin ingresos, con el coste de vida que tiene Nueva York, que no es barato. Pues hay que fijarse bien. El Ministerio de Asuntos Exteriores publica en su web una relación de prácticas en organismos internacionales. Es un PDF que os podéis descargar, ahí tenéis el enlace, y lo va actualizando de vez en cuando, no siempre, pero Sí, me piden por aquí el chat que pase el enlace. Espera, que tengo que abrirme, que el Blackboard no me lo permite, pero ahora me lo abro y yo lo paso. Bueno, así que podéis ir mirando. Si vais pinchando que no se ve aquí, pero si vais pinchando en el PDF, lleva un resumen de las condiciones, requisitos y demás.
Y cuando vas pinchando en cada organización te lleva a la parte de la web de la organización que donde están el tema de sus prácticas. A veces la URL cambia y estas cosas y no funciona, y entonces te lleva directamente a la web del organismo, pero normalmente sí, normalmente lo suelen tener bastante bien. No. Bueno, ya tenéis el enlace. De todos modos, luego le pasaré la presentación a Manuel y más cosas. Ya les digo, cuidaros, eso sí, en cada caso, de ver un poco las condiciones de las mismas, de algunas muy interesantes, pero vamos a mirar cuál está remunerada, cuál no, cuáles son requisitos, si te piden formación en un área específica o no, o algunos idiomas en concreto, bueno, ahí lo van variando cada vez, pero vamos, la lista creo, no sé si son 10 o 12 hojas, por lo menos, si no más, con un montón de organizaciones en cada una, o sea que hay varias opciones y algunas no se piden por desconocimiento, pero vamos, hay colegiados nuestros que han hecho prácticas en la FAO, por ejemplo, en Roma, que es un sitio estupendo, hacer unas prácticas remuneradas y demás. Y además el conocer un poco cómo funciona el mundillo por dentro luego te permite siempre pues tener luego alguna, o sea, las prácticas no dan opción a empleo, pero sí, bueno, si una vez que conoces las cosas por dentro, pues siempre es todo más fácil. Bueno, ya entramos en el empleo público en España, que aquí puede ser la Administración General del Estado, en las comunidades autónomas o en las administraciones locales. En principio, para lo que es estudios internacionales, aunque yo voy a hablar también de algunas otras que, sobre todo para la otra posición, para la otra carrera, la de filosofía, política-economía, etcétera, que ahí puede estar, en general para la Administración General del Estado, para estudios internacionales va a ser básicamente sobre todo en la AG, en la Administración General del Estado, porque puede haber alguna vacante en comunidades autónomas, pero son tan pequeñitas, son tan pocas que es complicado. Vale. El empleo público, supongo que lo sabréis, se divide en este tipo de escalas que tenéis aquí, que antes existían a 1 y a 2, bueno, siguen existiendo, pero antes por uno era para licenciaturas, otra para diplomaturas, ahora con el grado podéis saltar a cualquiera de los dos. Solo que en las de A1 son trabajos más cualificados, más interesantes, con mayor remuneración, mayor sueldo, etcétera, etcétera. Mientras que los de A2 pues son, bueno, dentro que son muy cualificados, pues están menos que los otros. En general, bueno, por lo que voy a contar, solo contaros que luego la forma de oposición de entrar suele ser o por oposición o por concurso-oposición. Sobre todo las que más va a interesar en vuestro caso es sobre las de tema oposición, porque por concurso-oposición quiere decir que se valoran méritos. Estos méritos suelen ser de experiencia, también puede ser de formación, como de idiomas o tal, pero normalmente suelen ser de experiencia. Entonces, como habéis acabado la carrera, recién acabada la carrera, es difícil que tengáis experiencia. Por lo tanto, vais a tener pocos o ningún punto en la fase de concurso. O sea, entonces, si son solo, en vuestro caso, es más bien pensar en oposición. Pero las que son de concurso-oposición, que luego os contaré alguna, pues están pensadas más para gente que ya con más experiencia. Vale. ¿Cuáles son los puestos más afines en la Administración General del Estado? Bueno, pues en este caso, sobre todo dos, que esto vais a ver, y un de A1 y una en menor medida, una de A2. ¿Cuáles son? Evidentemente, un cuerpo diplomático, evidentemente. El cuerpo diplomático, el temario es muy relacionado con vuestra carrera. Si veis un poco es profundizar cosas que ya habéis visto, de derecho internacional, organizaciones internacionales, sistemas políticos, Unión Europea, derecho administrativo, economía del sector público, cooperación al desarrollo, estructura económica y social, relaciones internacionales, política exterior. Es decir, es un temario que os va a ser muy afín. Eso sí, es unas oposiciones bastante duras. Os piden 2 idiomas, que son inglés y francés. Un año intentaron cambiar esto y que aparte seguían siendo 2 idiomas, pero era inglés y el segundo podías elegir entre un montón. Estaba ruso, chino, árabe, alemán, etc.
pero no les funcionó la experiencia, luego tenían dificultades para encontrar buenos examinadores del idioma que ya fueran funcionarios, incluso aunque los tuvieran, que se pudieran desplazar para el examen y con la corrección, y luego tendrían difíciles de ver si realmente estaban evaluando de forma equitativa de los diferentes idiomas. Y si no estaban siendo más estrictos o menos estrictos con el francés respecto al ruso, respecto al árabe, etcétera, entonces al final decidieron que eso no nos gustó la experiencia y volvieron al inglés y francés. No te dicen qué nivel es, si esto quieres un C2, un C1, un B2, un tal, pero en la práctica es bastante exigente. Necesitas un C1 mínimo de los dos idiomas. Entonces, son complicadas. Y luego tienes otro problema respecto al preparador. Esto normalmente se prepara con un preparador. En los demás sitios, normalmente el preparador suele ser una persona que ya está que ya ha probado y que ya tiene la plaza. El problema con esto es que en el cuerpo diplomático, bueno, como sabéis, bueno, pues estás viajando por el mundo de embajada, consulado, etcétera, etcétera. Entonces, no estás en Madrid o en donde sea para preparar a estos nuevos tal. Sí están los primeros años, es decir, tienes hasta 4 años antes de irte al primer destino. De esos 4 años máximo, puede ser menos, estás en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, normalmente suele ser gente que ha probado hace poco la que prepara, porque luego no puedes tal y tienes el riesgo de que te tenga que cambiar de preparador a mitad de la carrera, etcétera, etcétera. Son muy exigentes y bueno, pero son muy relacionadas con la carrera, son interesantes, desde luego el trabajo está muy bien, sabiendo que eso sí, que vas a tener que hacer una vida pues con mucho cambio de país y demás, que no todo el mundo pues quiere y le interesa. Otra oposición muy interesante que también es bastante conocida, pero que a la gente no sabe que también tiene puestos internacionales, es la del Cuerpo Superior de Técnicos de Administración Civil del Estado, que antes se conocía como TAC. El temario también está muy interesante, son algo menos temas, pero siguen siendo muchos, 166, y si, como veis, sigue siendo temario muy relacionado con vuestras carreras. 13 temas de ciencia política, 18 de relación internacional y Unión Europea, 27 de derecho público, 16 de teoría de formas políticas, 13 de sociología, de comunicación 12, es decir, son tal. También te van a pedir idiomas, pero solo uno, que son inglés o francés, y aunque no te lo dicen expresamente en ninguna parte, en la práctica el nivel de exigencia suele ser algo más bajo. Con un B2 alto y preparando la prueba puedes pasar, mientras que en otro, en el curso diplomático es difícil. Lo que no suele saber esta posición, lo que no es tan conocido, es que sí hay posibilidad de conseguir puestos fuera de España. Probablemente no sea tu primer destino, pero hay funcionarios que son de este cuerpo que están destinados tanto en la representación de España en diferentes organismos internacionales, por ejemplo la Unión Europea o Naciones Unidas, o también en grandes embajadas. Una embajada pequeña no tiene ningún TAC, pero en grandes embajadas también pueden tener. Es decir, quitando el cuerpo diplomático, los economistas y comerciales del Estado y los TAC, es decir, esta posición, son los que más personal tienen fuera de España. O sea, si te interesa hacer parte de tu carrera fuera de España, pues puedes conseguirlo. O sea, no creo que sea tu primer destino, sí, pero sí puedes conseguir a corto o medio plazo una plaza fuera, en organismos internacionales, representando a España, en toda una embajada grande. Con la ventaja de que te puedes volver a España en cualquier momento. Pides te has cansado de estar viviendo en otro país y quieres volver a España, pues puedes volver, mientras que en el cuerpo diplomático es mucho más difícil. Bueno, pues aquí te puedes pedir otra vez destino en cualquier ministerio y otra vez podrías volver. Bueno, en A2, en lo que ya tienes un nivel de exigencia mucho menor, hay cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado. Como veis, solo son 67 temas, pero ya son mucho menos relacionados con la carrera.
Sí, tenéis de temas de Unión Europea y algo de administración pública o políticas públicas, pero en general aquí ya hay mucho más derecho administrativo, gestión financiera, seguridad social y temas de administración pública, pero muy administración pública, no políticas públicas, menos de políticas públicas. Entonces, bueno, pues hay muchísimas plazas, con un poco de suerte te las puedes aprobar hasta, se tarda menos, la gente que la aprueba tarda menos en aprobarla, porque hay muchísimas más plazas, pero también hay muchísima más competencia, hay muchísima más gente por puesto que se presenta, por lo tanto son más competitivas también. Tienes la ventaja, aparte que no te piden idioma si no lo tienes, y que no tienen, digamos que hay pruebas tan, si a alguien tienen miedo a hablar en público, etcétera, que las otras tienen una parte oral, tienes una parte que tienes que exponer, aquí no tienes parte de exponer, es decir, no tienes parte oral, no tienes que redactar un ensayo, tal. Entonces, eso sí, los puestos que una vez que entras, los puestos que obtienes, pues son, dentro de que son cualificados, pues estás por debajo de los A1 y eres, pues estás a sus órdenes y siguiendo sus indicaciones. Evidentemente no es un trabajo administrativo, los administrativos están por debajo, etcétera, son C1s y tú eres una 2, pero sí es un trabajo un poco menos creativo, más monótono, etcétera. ¿Vale? En la administración autonómica. Normalmente yo suelo dar esta sesión para gente de política, sociología y también de relaciones internacionales, etcétera, pero como solo parte del público. Entonces, sí hablo más de otras oposiciones en la administración autonómica, que en vuestro caso la verdad que encajan menos. Pero bueno, quizá para la gente de política, filosofía y economía sí. En todas las administraciones, en todas las comunidades autónomas hay un técnico, hay un puesto de superior de administración general, similar al que hay en la administración general del Estado. El de Madrid es especialmente interesante, más que en otras comunidades, porque el temario es también muy afín, tiene relaciones internacionales, tiene sociología, ciencia de la administración, gerencia pública, derecho administrativo. Es un temario interesante. No se pide idioma y lo que es más interesante es que tiene una bolsa de empleo, es decir, estos son 4 exámenes, perdona, en este caso son solo 3 exámenes, a quien apruebe, todo el mundo que apruebe el primer examen pasa la bolsa. Y es una bolsa que se mueve mucho, es decir, que es fácil que si pasas en tal, que te puedan llamar para ser funcionario interino. Es decir, cubrir suplencias. En algunos casos pueden ser suplencias cortas, pero luego hay suplencias de años. Esto ya depende de la suerte o mala suerte que tengas. Eso sí, puestos fuera de España hay muy pocos. Hay administración autonómica, ciertamente hay una oficina de representación de España en Bruselas, pero hay los puestos que hay, que son muy poquitos. Entonces ahí es mucho más complicado hacer carrera en el mundo internacional si es lo que te interesa. Hay menos todavía en la administración local, o sea que ahí no voy a entrar mucho, saber que hay otro tipo de puestos. Casi todos estos que veis por arriba, de técnico de participación ciudadana, agente de igualdad, etcétera, etcétera, que agente de desarrollo local, que aparentemente tienen nombres muy atractivos, luego no es que no lo sean en el desarrollo del trabajo, pero suelen ser por concurso oposición. Es decir, como contaba antes, no son puestos para personas recién tituladas, pero van a pedir experiencia. Pues no la van a pedir, a priori no la piden, pero la puntúan. Pues aunque tú saques o hagas muy buen examen en la parte de oposición, alguien que le haga peor le van a dar más, si luego tiene algo de experiencia, le van a dar más puntos y se lo van a adelantar. Entonces, ahí están pensando. Si puede puesto de secretaría, interventor o técnicos de administración general, eso que veis en naranja, que esos sí son de oposición, tienen mucha parte de derecho. Bueno, y el técnico de administración general, la posición, el temario varía según el ayuntamiento, las otras dos no, porque son de habilitación nacional. Con internacional se relaciona menos, pero bueno, es un temario también generalista que no está mal y bueno, si a alguien le interesa me puede pedir y os doy más información. Para esto, a diferencia de las oposiciones de la Unión Europea, estas sí exigen mucha dedicación. Bueno, se recomiendan como 8 o 10 horas diarias, a lo mejor cuando empiezas todavía no tienes la rutina, pueden ser 6 y luego ir subiendo a 8 o 10, 6 días a la semana, más otro para descansar y airearte. Y lo habitual es tardar entre 2 y 4 años en sacar ese tipo de plazas.
Aparte que tiene un coste, es decir, aquí hay que pagar la academia todos los meses y normalmente a veces hasta otro preparador extra de refuerzo del idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco, pues bueno, hay que valer para esto. Pero, desde luego, quien crea que vale para esto es una opción muy recomendable porque son puestos que haces un trabajo muy interesante, no solo cualificado, sino que tienes vocación de servicio público, pues eso, de ayudar a los demás, de funcionamiento de la administración pública, con unas muy buenas condiciones laborales, por supuesto eres fijo para toda la vida, pero además con buenas condiciones laborales y demás, y bueno, son muy recomendables. Pero quien crea que esto no es lo suyo, pues hay otras opciones. Bueno, nosotros en el colegio preparamos alguna de estas oposiciones, no todas. Tenéis ahí enlaces con información sobre alguna de ellas, luego os pasaré la diapositiva, eso es la que lo podéis echar un vistazo. Pero incluso las que no preparamos, por ejemplo, digo, pues, no preparamos grupo diplomático o gestión, estas ya dos. Bueno, os puedo dar información porque conozco gente que ha probado, os puedo dar el contacto de alguien para que os informe de primera mano cómo lo hizo él o ella, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya que, bueno, ahí os hablo de mi correo y pues, podéis escribirme. Y ya para lo que es oposiciones, ya digo que hemos acabado. Entramos ya a las otras dos opciones que había, que os recuerdo que eran o vida académica o sector privado, empresas, ONGs. Para cualquiera de las dos, decíamos que el tema de la especialización es muy importante. En el tema de, bueno, ya sabéis que, bueno, ¿qué especialización? Pues aquí depende un poco de lo que os interesa a cada uno. Eso sí, no os aconsejo máster o cursos generalistas que sean de profundizar en lo mismo de la carrera. Es decir, no haría un máster oficial de estudios internacionales o de relaciones internacionales o de tal, sino uno específico en algo que te quieras especializar. Por ejemplo, bueno, si es a vida académica da igual, puede ser todo lo tal, pero la hemos quedado que la carrera nos da una formación multidisciplinar que nos abre muchas puertas, que nos da unas competencias que la gente no tiene y que eso nos da un valor muy importante resolviendo problemas, trabajando en equipo, etcétera. Pero nos hace que nos falte la especialización. O sea, una cosa no quita la otra. Es decir, tenemos el pro y el contra. Y el contra es que nos falta especialización. Entonces, para ir al tema de luego centrarnos en lo que nos falta la especialización. Por lo tanto, no tiene mucho sentido una formación extra genérica. Lo que haría falta es una formación extra especializada en algo. ¿En qué algo? Pues vosotros veréis. Puede ser en cooperación al desarrollo. Os voy a dar alguna pista luego, pero quiero decir, puede ser en cooperación al desarrollo, puede ser en temas de lobby, asuntos públicos, puede ser temas de comunicación corporativa, puede ser temas de comercio exterior, internalización de la empresa, puede ser diferentes áreas según lo que le interesa a cada uno. Pero que tengáis en cuenta eso, que no hacerlo uno generalista porque eso no va a abrir puertas, excepto si vais a hacer vida académica. Evidentemente, aparte de eso, pues inglés, por supuesto, y luego es muy importante a la hora de elegir un posgrado u otro, que tenga prácticas. Porque una práctica, si ya tenéis de la carrera, unas segundas prácticas son muy importantes, bien vendidas en un currículum, equivalen a una experiencia. Y si ya tenéis una experiencia, equivalen a una segunda experiencia y eso os va a dar muchas opciones a facilitar la inserción laboral. Bueno, cuando os decía que el máster, o sea, que la formación especializada implica que en el caso de la vida académica tiene que ser un máster oficial universitario, quiere decir que en caso de que no sea para formación académica, no tiene por qué ser un máster oficial universitario. Es decir, hay otros cursos de especialización que no son máster oficial universitario, que suelen ser más baratos, o a veces no, a veces son incluso más caros, pero que en general suelen ser más baratos, que
que igualmente te abren opciones en diferentes campos profesionales. Que a alguien le interesa mucho la investigación social o la investigación de mercados o la estadística tal, o investigación cualitativa. Es decir, hay un curso de posgrado en el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre análisis de datos. Pues aparte de que ser mucho más barato de un máster de por sí, que creo que cuesta 2.000 euros, resulta que la mitad de los estudiantes están becados. O sea, pagan 1.000 o un poco más de 1.000. O sea, mucho más barato que un máster. Que a alguien le interesa recursos humanos, que en vuestro caso a lo mejor es menos habitual, pero por ejemplo en el colegio tenemos un máster con prácticas en empresa muy reputado, etcétera, que cuesta eso mucho más barato que un máster oficial universitario. Es decir, hay otras opciones, incluso hay cursos en las oficinas de empleo de las diferentes comunidades autónomas que son gratuitos en este caso, que pueden ser muy interesantes. Lo que pasa es que aquí son de calidades igual. O sea, hay muy buenos y muy malos y nunca sabes antes de hacerlo cómo va a ser, porque depende un poco cómo se implique, cómo de buena sea la consultora de formación que normalmente tiene asignado el curso. Entonces aquí es bueno, pero esos realmente son gratuitos, o sea que bueno, pero es otra opción. Bueno, en caso de que tenga vida académica doctorado, pues ya sabéis que tenéis que hacer una tesis, tenéis máster oficial universitario, luego tenéis que hacer una tesis doctoral, que tenéis 3 años, más uno de prórroga, que eso en principio no es remunerado, pero se pueden pedir becas. Pero para pedir estas becas se necesitan, en la mayor parte de los casos, más conocidas son la FPU, la FPI, las becas de la Caixa, también tal, que algunas becas específicas para, por ejemplo, la Fundación Ramón Areces da unas para tema económico, fuera de España, etcétera, especializadas por diferentes temáticas, pero normalmente tenéis un expediente muy bueno. Aunque teóricamente te puedes presentar menos, con menos expediente, en la práctica con menos de 9 no tienes nada que hacer y con 9 vas pelado. O sea que necesitas un expediente muy bueno para adaptar a una beca que te dé acceso a estas becas y de esta manera tener unos ingresos mensuales todos los meses. Y luego tener en cuenta que solo con el doctorado no os vale de nada, porque luego os tiene que acreditar la ANECA, es la Agencia Nacional de Evaluación y Calificaciones, que acredita a las diferentes personas para poderte presentar luego a plazas de diferentes tipos de plazas, de ayudante doctor, contrato doctor. Entonces, para poderte presentar tienes que tener la acreditación de la ANECA. ¿Cómo se consigue esta acreditación? Básicamente, aunque te dan puntos por otras cosas, es haciendo publicaciones. ¿Cómo se hacen estas publicaciones? Pues no esperando hasta tener la tesis, porque si no vas a tardar mucho en conseguir esta acreditación, sino ir publicando antes. ¿Cómo se publica antes? Pues hay dos maneras. Bueno, divido mi tesis en cachitos y diferentes trozos de mi tesis me sirven para intentar publicar artículos en diferentes revistas. Y B, si he conseguido una beca, esta beca me da... normalmente estas becas van unidas a que colaboras en un departamento. Ese departamento de la universidad. Ese departamento hace investigaciones y te incluye sus investigaciones. Tú tienes que trabajar en esas investigaciones, pero te permite hacer publicaciones con ellos. Es decir, te permite entonces conseguir puntos a través de esas publicaciones y luego la acreditación posterior. De todos modos, esto de la vida académica no me gusta rodearme mucho cuando voy a la universidad, o en este caso no voy, pero como si fuera, porque normalmente casi es mejor que les preguntéis a vuestros profesores, profesoras sobre el tema, que saben mucho más que yo sobre el tema. Y luego tenemos el sector privado. ¿Qué tipo de puestos son los que más encajan con las carreras y las que hay puestos? Es decir, realmente hay vacantes. Pues aquí os he diferenciado dos tipos de entidades, empresas y ONGs. En empresas, consultoras específicas de asuntos públicos, lobby, advocacy. Aquí tenéis CREAP, Llorente y Cuenca, Atrevia, etcétera. Bueno, luego entro en ellas, porque lo tenéis abajo. Me estoy adelantando a la diapositiva siguiente. Tenéis Lobby Advocacy en Bruselas, ahora os contaré cómo buscarla allí. En grandes multinacionales españolas, consultor de comunicación corporativa, protocolo, comunicación política, técnico de comercio exterior o de internalización de la empresa, y luego en ONGs, cooperación de desarrollo, incidencia política, que es lo mismo que esto del Lobby Advocacy, pero en las ONGs le llaman diferentes, técnico de grandes donantes o cosas así. ¿Cómo consigo este tipo de puestos o dónde están, etcétera? Bueno, consultoras de lobby y advocacy en España, os la tenéis ahí. Llorente y Cuenca, Más Consulta, Atrevia, CREAP, etcétera.
En Bruselas son muy recomendables las dos páginas que tenéis ahí abajo, que son Eurobrussels y Jobs Euroactive. Tenéis ahí vacantes tanto de empleo como de prácticas, remuneradas siempre, además suelen ser muy bien remuneradas, normalmente en dos tipos de entidades. Por una parte, en grandes confederaciones de empresas, de ONGs, de lo que sea, que trabajan, que hacen una labor, pues eso, de lobby advocacy, de intentar influir en los organismos europeos para que se tenga en cuenta su punto de vista a la hora de determinar determinadas políticas de la Unión. O de sindicatos también, grandes confederaciones de sindicatos, también de grandes empresas, grandes ONG, grandes sindicatos que lo hacen directamente, no lo hacen a través de una confederación, y de consultoras que dan servicio a todas estas confederaciones de empresas, de sindicatos, de ONG, estas grandes empresas, las apoyan consultoras especializadas en este tema. Este tipo de empresas tienen vacantes tanto de empleo como de prácticas remuneradas que publican en estas dos webs, que alguien de vuestra carrera con 2 idiomas, si ya tienes algo de práctica, si ya tienes un máster, tal, mucho mejor. Pero vamos, en principio no es imprescindible. Puedes optar y son trabajos muy interesantes, que están muy bien, que te va a poder meter una progresión profesional. Tal. Si no los conocéis, os recomiendo que les echéis un vistazo porque veréis además que son muy activas, que tienen muchos puestos, etcétera, evidentemente con la desventaja que tenéis competencia con personas de toda la Unión. No todos los puestos son en Bruselas, aunque hay Brussels. Hay puestos en otras partes de la Unión Europea, pero sí digamos que hay un grueso, un 70%, por lo menos 80%, que sí están allí. Otros puestos en empresas. Pues en grandes multinacionales españolas podéis trabajar en los departamentos de internacionales, de internalización, etcétera. Y aquí para optar a esas empresas, pues evidentemente tenéis la propia web de la empresa y webs de empleo genéricas, como InfoJobs, InfoEmpleo sobre todo, y luego LinkedIn, que lleva mucho terreno. Entonces, pues las tres un poco que más... Tal. Luego tenéis ahí webs específicas para gente con idiomas, pero suelen ser ofertas muy temporales o... Bueno, pero no todas, ¿eh? Algunas, la Chambre, hay algunas que no son temporales. También consultor de comunicación corporativa, normalmente aquí no es... o de protocolo, cosas así, aunque normalmente aquí suele ayudar mucho tipo de máster relacionado con esto. Y, bueno, evidentemente, técnicos de comercio exterior o de internalización, que por una parte las ofertas están en la misma web, pero por otra parte están las becas del ICEX, que supongo que muchos conoceréis, pero las que no conozcáis, pues son unas becas consistentes, son muy competitivas, eso sí, pero son consistentes que en una primera fase pues te dan un máster de comercio exterior en España, la segunda fase es que te mandan a una oficina de España, una oficina económica y comercial o de turismo de España en el exterior, y ahí te mandan unas prácticas remuneradas, bien remuneradas, y la tercera fase es que subvencionan a empresas para que te contraten como técnico de comercio exterior o comercialización o de cualquier cosa así. Teóricamente te piden un B2 de inglés, pero en la práctica hasta con el C1 te puedes quedar corto. Mi recomendación en este caso es que no solo tengáis el C1 y además certificado, sino que incluso si no lo tenéis certificado o tenéis certificado el C1 pero que veis que podéis sacar mejor nota y con un poco de suerte a lo mejor la pregunta 2 te dejan hacer examen y entonces a veces o hacerlo antes para que poder presentar un título más superior porque son muy competitivas, sobre todo el último año que con el tema de la pandemia y demás ha sido más duro que otros. Y aparte de estas becas del ICEX, muchas comunidades las han replicado. Están las becas similares del IBEX, Valencia, no me acuerdo cómo se llama, acaban de salir hace poco las de la comunidad del País Vasco, de Castilla-La Mancha también salen, es decir, muchas comunidades tienen unas becas parecidas. Es decir, te pagan un máster de comercio exterior, te mandan luego a una oficina en el extranjero de España, etcétera, a hacer prácticas remuneradas y luego subvencionan a empresas para que te contraten. Y bueno, pues evidentemente en general
en general suelen ser eso, bastante interesantes. Pues nada, si alguien no las conoce, les puedo ampliar información, pero vamos, sepáis que hay también en otras comunidades autónomas. Y en ONGs, ya se dice tipo de puestos, tienen webs específicas. Es decir, aquí no busquéis en Infoempleo, Infojobs, bueno, en LinkedIn puede haber algo, pero sobre todo aquí tienen sus webs específicas, más que nada haces falta, sector 3, y luego hay específicas de cooperación y desarrollo. Aquí, evidentemente, tienes que entrar con máster o similar, porque si no es complicado. Y aquí te valora también mucho el voluntariado. O sea, si te interesa un poco de ONGs, el que haber hecho voluntariado os va a dar muchos puntos. Bueno, y ya terminando, como os decía, hace poco más, algo más de medio año, pues ya os podéis colegiar todos con nosotros, lo cual os da acceso a nuestra bolsa de empleo, que es bastante potente. Normalmente en años no COVID, como veis, estamos en torno a 400 ofertas de empleo todos los años. El año pasado, no, con el COVID, el confinamiento, etcétera, nos quedamos con menos de la mitad. Y este año nos ha quedado una cosa intermedia. Yo creo que estaremos en 250, un poquito más. ¿De qué son nuestras ofertas? El año pasado, que fue un poco raro, pues hubo más peso de ONGs y ámbito social. También de investigación y recursos humanos. Y todas estas consultoras de lobby, asuntos públicos, etcétera, o de comunicación corporativa que os he contado antes. Y el año anterior, pues como veis, siempre las tres grandes áreas son siempre las mismas: investigación, ONGs y recursos humanos, pero varía un poco el porcentaje de cada una. Sí es cierto que, claro, hasta ahora, como no se podía colegiar gente de estudios internacionales o de relaciones internacionales, pues había menos de ONG. Sí, teníamos mucha cosa de cooperación y teníamos cosas de asuntos públicos también, sobre todo para gente de políticas. Pero bueno, creo que este año, ya te lo puedo adelantar, que se está ampliando mucho más, tanto todo el tema de cooperación como sobre todo de asuntos públicos y comunicación, se está ampliando bastante. Entonces, bueno, pues, que sepáis que podéis tener acceso cuando acabéis. Y bueno, aquí están las contrataciones, que teníamos en torno a 100 contrataciones anuales, que este año último caían bastante, puestos, etcétera. Ya termino. Y tenemos un programa de prácticas remuneradas en empresa. Para que podáis hacer prácticas, aunque ya se ha acabado la carrera, pues como matriculamos en un curso universitario online así rapidito para que podáis seguir acabando. Y bueno, gente que han hecho en prácticas y que luego han acabado en la plantilla de empresas, etcétera. Difundimos convocatorias de empleo público, de prácticas, de premios, de tal, para que no se os pasen otras que no están, esta no es para que os postuléis a través nuestro, sino para que no os perdáis oportunidades interesantes y demás. Y luego, ya para terminar, comentaros, esto es un vídeo que no voy a poner, porque si no ya me matan. Si no, Manuel aquí ya me está dando que voy más de tiempo. Sí, comentaros que este año también hemos abierto la posibilidad de precolegiarse. Lo cual os da acceso prácticamente a todo, excepto la bolsa de empleo, pero sí a las prácticas, sí a la difusión de convocatorias, al asesoramiento laboral, a todo os da acceso. Y el coste es prácticamente cero, porque tiene un coste de 27 euros, pero que se te descuenta de la colegiación una vez que te colegias. Entonces, bueno, pues si te vas a colegiar, pues te ha salido gratis. Entonces, bueno, pues eso, mi recomendación, que os precolegiéis para ver cómo funciona el asunto. Ya digo que es prácticamente os va a salir gratuito. Y básicamente más es todo. Sí os voy a dejar un enlace en el chat para que quiera más información sobre el colegio, la precolegiación, en qué consiste la precolegiación, la bolsa de empleo, etcétera. Pues lo tenéis ahí. Y de todos modos le mandaré toda la documentación a Manuel para que os la distribuya a vosotros. Y bueno, si queréis, ya abrimos ya turno de preguntas para lo que queráis. Voy a cerrar aquí. Muy bien, muchas gracias, Adolfo. Efectivamente, creo que tenemos ahora todavía unos minutos por delante para que hagáis llegar vuestras preguntas o inquietudes a Adolfo. Gracias. Por favor, presentaros.
intentar ser cortos, ¿no? Para dar lugar a que Pedro, ninguno de vosotros pueda hacer preguntas. Gracias. Pedro Gutiérrez ha levantado la mano, pues que un poco le puedo... Sí, adelante. Muy buenas. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, pues antes de nada, Adolfo, muchas gracias por la presentación. La verdad que a mí personalmente me ha ayudado un montón. Bueno, mi nombre es Pedro, estoy en tercero de estudios internacionales y nada, y ya me queda un año para graduarme si todo va bien. Mi pregunta era principalmente bastante breve y era, en el ámbito privado, cuando has comentado que hay partes de la empresa, la parte de la empresa internacional o de internacionalización, yo Sí. te quería preguntar un poco si podías elaborar un poco más sobre qué funciones se llevan a cabo en ese departamento, ¿no?, de esa empresa internacional, porque yo siempre lo he escuchado, pero nunca he tenido muy claro qué funciones llevan a cabo y me llama mucho la atención. Muchas gracias, Adolfo. Vale. Bueno, aquí hay dos tipos de puestos, evidentemente los que tienen que ver con estrictamente con internalización, comercio exterior, etcétera, tiene algo más de parte de marketing, y los que son más de análisis. Pues qué tipo de análisis se hacen aquí, un poco pues análisis políticos, económicos de un país o no, para ver si tiene sentido o no hacer inversiones ahí, o de un sector en concreto, pues de los hidrocarburos en no sé dónde, o cómo es la regulación, cómo es la política. Lo que pasa es que ciertamente los empresas en departamentos, las grandes multinacionales tienen este tipo de departamentos, pero el número de plazas en los mismos es pequeño y está muy... Quiero decir, entiendo que con esta carrera uno puede aspirar y no que por quitarte la ilusión, que quiere decir que puedes intentarlo en ese tipo de puestos, pero sabiendo que va a ser complicado porque no es unos puestos que haya muchos, sino que hay relativamente pocos, que están muy disputados.